Hola, muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a su espacio favorito donde les hablo sobre historia y todos los temas que deberías conocer de nuestro pasado. Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí de nuevo porque realmente me emociona mucho el capítulo de hoy porque les estaré hablando sobre uno de mis temas favoritos que es la Segunda Guerra Mundial. Que capítulo lo voy a estar basando en un libro que así tal cual se llama El libro de la Segunda Guerra Mundial y lo puedes conseguir en Amazon. Realmente se los recomiendo muchísimo porque tiene de todo todas las dudas que tengas de la Segunda Guerra Mundial. Estoy más que segura que este libro te las puede resolver. Así que lo recomiendo mucho y sin nada más que decir, voy a comenzar. Bueno, pues para los que no sepan o tal vez no tengan este conocimiento de qué es la segunda o qué fue la Segunda Guerra Mundial, fue tal cual, pues como lo dice su nombre, una guerra mundial militar que de hecho es conocida por ser el enfrentamiento más sangriento en toda la historia que ha tenido pues la humanidad, ya que en tan solo 6 años murieron más de 50 millones de personas. O sea, de verdad es una cantidad inaudita de muertes. Esta se dio origen con los tratados de Versalles que fueron firmados en 1919, los cuales marcaron el fin de la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo las crisis que azotaron económicamente a Europa y gracias a la posguerra que habían tenido, se sembró esta semilla de querer una guerra aún más letal que la anterior. No fue hasta 1932 que el partido nazi fue el representante del parlamento alemán, fueron los que tenían como el máximo poder, el cual, pues, su jefe máximo o el que se encargaba de todo esto fue Adolfo Hitler, quien, eh, el cual fue el factor individual por el cual Europa, específicamente Alemania, fue lo que fue, o sea, fue totalmente el responsable de todo esto. Y ya con este personaje, o sea, al máximo poder, pudo promulgar nuevas leyes y partidos que se encargaban de estar en contra de los judíos y de los que no eran arios. Y gracias a esto, pues Alemania se convirtió rápidamente en una dictadura totalitaria. Pues Hitler se dispuso realmente a recuperar los territorios que había perdido gracias a la Segunda Guerra Mundial, y así fue como quiso reafirmar su papel en la política pues global. Desgraciadamente, Hitler decidió ignorar los tratados que se tenían de Versalles y pues comenzó a rearmar a tropas alemanas que sirvieron como instrumento bélicos agresivos como tanques, bombardeos y submarinos, los cuales pues tomó para empezar a generar esta guerra y este caos. Para los que no sepan o se estén preguntando quién fue Adolfo Hitler, les pues daré un breve resumen. Bueno, pues Adolfo Hitler nació en abril en 1889 en Austria. De hecho, se sabe que no fue para nada un buen estudiante, pero, o sea, nada. Y cuando era joven fracasó en el intento de vivir como artista en Viena, su ciudad pues relativamente natal. Y aunque lo declararon que no era apto para la guerra o para pues este servicio militar, decidió pedir el permiso de Luis III, o sea, el rey que tenía Barbia, el cual sí le dio la autorización
y gracias a esto tuvo un puesto en el ejército bárbaro. De hecho, mientras estaba ahí, pues desarrolló disciplinas y propósitos en en todo este ámbito, que era lo que él realmente anhelaba. Y en 1919 se unió al partido nazi, en donde lo decidieron nombrar cargo de propaganda, y realmente este hombre tenía un don, pero realmente era un don para la oratoria, y tenía una verdadera una verdadera habilidad para explorar cuestiones emotivas, que gracias a esto lo capitularon que todas las clases, ya fuera quien fuera, como que era muy fácil convencer a los demás para que estuvieran de su lado, gracias a esto, a estos dones que tenía. Realmente este personaje tenía mucha fe en sí mismo y verdaderamente creía que podía ser el salvador de la raza alemana, y gracias a esto, pues, se motivó con los objetivos gracias a esto, pues, ocasionó los horrores de la Segunda Guerra Mundial y terminó suicidándose en Berlín en 1945. Bueno, ya dejando al lado quién fue este personaje, vamos a seguir con la historia de la Segunda Guerra. La guerra se confirmó, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se confirmó el 1 de septiembre de 1939, gracias a que Hitler invadió Polonia y Reino Unido, y Francia decidió declararle la guerra a Alemania, ya que Hitler conquistó a Polonia con una velocidad, de verdad fue bastante rápido. La forma en la que Hitler invadió Polonia, fue de forma tan extremista y rápida que todo el resto del mundo quedó verdaderamente impresionados con la velocidad de este de esta conquista. En este punto fue en el cual se crearon tres grandes frentes, el cual fue el frente occidental, el frente oriental y el frente del Pacífico. El frente occidental fue el que incluyó las batallas claves, como la batalla de Francia, que fue en 1940, y la batalla de Inglaterra, que fue en 1940 igualmente, donde británicos decidieron resistirse con éxito los ataques de Alemania, porque pues cabe recalcar que en este punto Alemania tenía como que empezó la guerra con Francia y de ahí se fue como expandiendo. Bueno, el frente oriental fue la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, que marcó fue realmente un punto crucial de esta guerra. Y pues por último se encuentra el frente del Pacífico, el cual comenzó con los ataques de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo cual por obvias razones incitó o hizo que Estados Unidos entrara a la guerra, dándole batalla a Japón con la batalla de Midway y Guadalcanal, que fueron fundamentales para pues tratar de frenar esta invasión por parte de Japón. Bueno, ante estos tres frentes, cada país, entre los países había como, la guerra era una, pero entre esa guerra estaban las guerras entre pues ciertos países, por ejemplo, Estados Unidos con Japón, Alemania con ciertos países de Europa como Francia, o también con Reino Unido, con la Unión de República Socialista Soviética en ese momento, en ese entonces. Pero realmente fue un caos total entre varios países que
decidían darle batalla a otros países por ya sea por territorio o por ciertas cosas, ciertos términos en específico. Y pues finalmente la Segunda Guerra Mundial concluyó con la rendición, o sea, incondicional, de Alemania el 8 de mayo de 1945, que fue el día oficial de la victoria de Europa, y en el Pacífico, tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, Japón decidió rendirse el 2 de septiembre de este mismo año. Y obviamente gracias a esto se dieron muchas consecuencias. Lo que fue como la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperio japonés, la destrucción de una importante parte de Europa. O sea, de verdad, fue una destrucción masiva de partes importantes de Europa. Asia y Oceanía también se unieron a estas muertes, o sea, no se quedaron atrás. Y la muerte de muchísimas personas, como ya lo había dicho antes, o sea, de verdad fue una masacre total. También la creación de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas o la ONU el 24 de octubre de ese mismo año de 1945, el cual se encargaba de asegurar la paz internacional y prevenir, o sea, creo que esto es muy importante, poder prevenir los conflictos en un futuro. Y gracias a que la guerra expuso estas atrocidades de lo que pasó en el Holocausto y más crímenes de verdad inhumanos, se llevó a la creación de una institución máxima o un poder máximo sobre esto, que lo que hizo conciencia sobre los derechos humanos, y esto culminó a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Aunque igualmente, como hubo cosas malas, también hubo cosas buenas. Obviamente hubo muchísimas más cosas malas y peores, pero entre las pocas cosas buenas que hubo fue como la innovación en la tecnología, ya que gracias a este conflicto se impulsaron los avances significativos de la tecnología, y ya sea militar o médica o pues en general, como repercusiones que alcanzan como hasta nuestros días, ya sea también en armas nucleares y avances en la medicina, porque esta guerra fue como muy importante y tuvo gran impacto en los avances de la medicina, porque pues por todo lo que estaba pasando. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial dejó muy, muy en claro el costo devastador de estos conflictos armados. O sea, de verdad, no les bastó con matar a un grado alto de población. También subrayando la importancia de estos diálogos diplomáticos, o sea, que son verdaderamente muy importantes como para no causar un daño máximo más de lo que se puede pues hablar o tener como un trato. También la cooperación internacional, o sea, que entre naciones se apoyen y todo esto, y el respeto, sobre todo esta conciencia de respeto a los derechos humanos y de que todos merecemos lo mismo y todos somos iguales. Y esto, gracias a esta guerra, se hizo mucha conciencia en eso. Todo esto con el fin de evitar una tragedia igual o peor. O sea, todo lo que se quiere es evitar que vuelva a pasar algo tan grande o tan extremista como esto. Pero bueno, creo que hasta
aquí sería todo. Muchas gracias por escuchar. Y yo sé que fue algo corto, que obviamente este tema da para muchísimo información, pero yo realmente lo conté de una forma bastante general. Si realmente les gusta o les llama la atención este tema, les vuelvo a recomendar este libro llamado El libro de la Segunda Guerra Mundial, que igualmente lo pueden encontrar en Amazon o en digital, pueden descargarlo en PDF y lo pueden leer porque verdaderamente está muy interesante y toca temas que realmente no piensas, o sea, como que en el momento no tomas tanto en cuenta, pero ya una vez que lo lees, lo ves, lo analizas y todo es como de, pues sí, no, o sea, es como no pensé en esto, realmente como que es mucha reflexión sobre este tema, pero si verdaderamente te gusta, te lo recomiendo demasiado. Y pues creo que es todo por el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por escuchar y que tengan lindo día. Gracias.